en esta noche también nos va a acompañar y damos a gloria a Dios por la vida del pastor Miguel Rodríguez, el cual estará dando continuidad al estudio del libro de Jueces. Antes, pues vamos a encomendarnos al Señor para que sea Él que dirija esta clase y que nos dé el discernimiento para poder entenderla y aplicarla a cada una de nuestras vidas. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este día, que con gozo, Señor, venimos a escuchar de tu palabra, la cual nos enseña que cuando más la estudiamos, pues más te conocemos a ti. Y como siervos tuyos, Señor, podemos ver cómo tú transformas la vida de cada uno de nosotros, Señor. De una manera especial, usa al pastor Miguel y aquellos que no se han podido conectar, Señor, que seas tú también, quitando toda piedra de tropiezo para que se puedan conectar y poder tener la bendición de estudiar tu palabra. Te alabamos y glorificamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes, pues, de comenzar con el estudio, queremos compartir con ustedes un breve resumen de lo que aconteció en la clase anterior concerniente a lo que es el libro de Jueces, donde se muestra lo que puede ocurrir cuando una sociedad se desliza a una anarquía moral, pero que también muestra cómo Dios extiende su misericordia cuando la gente clama a Él en arrepentimiento. También de las cosas que pudimos ver y aprender en Jueces es que se describe la vida de los israelitas en Canaán después de la muerte de Josué y antes del periodo de los reyes. También pudimos recibir palabra de Dios a través de la exposición, donde también aprendimos que el libro lleva el nombre apropiado de Jueces, el cual se refiere a los líderes que Dios le dio a su pueblo para preservarse en contra de sus enemigos. También pudimos aprender de la fidelidad de Dios a través de cuando nos arrepentimos en ciclos de desobediencia, de opresión, de arrepentimiento y liberación, como juicio y perdón de nuestro Señor. Sin más, le damos la bienvenida formal y se dé palabra al pastor Miguel Rodríguez. Que el Señor le que bendiga y que cada uno estemos atentos a aprender y a enriquecernos del conocimiento de la palabra de Dios. Pastor, le cedemos la palabra. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Muy atinado, ¿verdad? A todo lo que fue este resumen de lo que pudimos compartir la semana pasada y así mismo que podamos nosotros aprender. Bien, Amén. nosotros siempre alabamos al Señor porque todo lo que hacemos es para gloria y honra de su nombre. Iniciamos alabando al Señor, continuamos dándole alabanza y adoración y pidiéndole dirección. Y por supuesto, el magistral resumen que nos acaba de dar el hermano. No sé si yo pueda compartir pantalla. Me dice que how disabled. En un momentito, pastor. Ya, pastor, puede proyectar sin problema alguno. Dios es bueno, mis hermanos. Entonces, ahí estoy proyectando, ¿cierto? Sí, solo Amén. tiene que darle ya a ampliar para que Sí, podamos ver el slide completo. bien. Muy bien. Bueno, pues así mismo como hacía resumen el hermano, nosotros vamos a ir un poquito rapidito para que se centren algunas ideas de cosas que nosotros debemos siempre recordar acerca de este libro. Pues es un libro sobre héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Esos jueces no eran perfectos, pero estaban sujetos a Dios y Él los utilizó. Dice que eh, los israelitas se negaron a eliminar completamente de la tierra al enemigo. Esto lo llevó a contraer matrimonios mixtos y la idolatría. Hablando aquí de
algo que veremos más adelante de lo que es yugo desigual. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mientras nosotros leemos el libro de Jueces, debemos estar bien atentos a que estos héroes, ¿verdad? Nos muestran una historia judía, debemos tomar nota de la dependencia de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Debemos observar la repetida caída en espiral de Israel en pecado, rehusando aprender de la historia y viviendo solo por el momento. Pero más que todo, admire la misericordia de Dios cuando libera a su pueblo una y otra vez. El propósito del libro de Jueces es mostrar que el juicio de Dios contra el pecado es cierto y que su perdón del pecado y restauración de relaciones con el hombre es igualmente cierto. O sea, la fidelidad, la misericordia de Dios es cierta, pero también es cierto que el pecado tiene sus consecuencias. Nosotros también, para ir viendo algunos puntos que yo he estado resaltando, como ustedes bien lo señalaron, voy a seguir. Vimos a Otoniel como el primer juez que Dios levanta para salvar a su pueblo. Le estoy dando algunos, como dicen, unos chivitos, ¿eh? En resumen, lo que quiero es que presten atención. La historia de Débora, una historia donde vimos a una mujer estratega, bien inteligente, bien eh, con condiciones especiales, excepcionales, asesora, consejera, y se evidencia que Dios puede utilizar tanto al hombre como a la mujer para realizar su obra. O sea, Dios no hace acepción de personas. Eso no es, Dios hace como Él quiere, por eso Él es soberano. Y no sé, y decía la semana pasada que se caen los argumentos de aquellos que dicen que Dios es machista. Seguimos viendo algunas cosas de las que queremos que se centren y que ustedes después van a estar viendo de una manera especial. Estamos aquí, cuatro periodos de Gedeón. Gedeón que pudo manifestar, ¿verdad? La grandeza del Señor. Luego nosotros vemos, aquí vamos con, déjame ver, creo que me pasé un poquito. Sí, nosotros nos quedamos, fue aquí. Aquí nosotros nos quedamos hablando de Gedeón y de las cosas que él pudo lograr. Y aquí entonces vamos a la parte número dos, ¿verdad? Con la dirección del Padre, como bien ya hemos orado. La palabra del Señor nos dice que entrando ya al cuarto periodo de los jueces, ¿verdad? Los jueces rescatan a Israel. Ahí estamos hablando de Gedeón, Tola, Jair. Y luego de que Gedeón, ¿verdad? Vimos cómo termina. Si vamos un poquito atrás, dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces, aquí comenzamos a ver las cosas que acontecieron después de esto. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego, Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezaritas. Dice aquí, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces viene en capítulo 9, dice Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra.
Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos. Después que ellos le dieron la oportunidad, le facilitaron herramientas para que él pudiera contratar hombres, dice que contrató hombres ociosos, y vino a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Ahí él hace una historia y pregunta sobre quién fue que le dijo a ellos que escogieran a Abimelech como rey. Y le decía: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Estas palabras de este versículo se convirtieron prácticamente en una profecía de, de lo que hizo eh, de lo que había hecho Abimelech, pero que Jotán le declaró. Dice: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y Zebul le respondió: eso es verdad, lleno. ¿Dónde está ahora tu boca con que decía: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Galaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Eso fue que él dijo que, eh, ¿por qué había de servirle a Abimelech? Y Saúl, que estaba ahí, escuchó, eh, fue y se lo dijo a Abimelech. Y entonces Abimelech se levanta contra la gente de Gal, y bueno, ahí entra la batalla. Entonces aquí nosotros tenemos un punto bien interesante. Si usted ve del lado izquierdo, donde tenemos que la gente que desea poder siempre sobrepasa en número a aquellos que son capaces de usar el poder sabiamente, una vez que lo tienen. Quizás se deba a que el poder tiene una forma de apoderarse y controlar a las personas que lo usan. Esto sucede especialmente en los casos en los que se hereda el poder que no se merece. La vida de Abimelech nos muestra lo que sucede cuando la ambición de poder corrompe el juicio. Eso es importante, lo que llegó a la mente de Abimelech. Y esta historia de Abimelech es interesante porque más adelante se, como que hay un recuerdo de esta parte de lo que aconteció con Abimelech, hijo de una concubina, o sea, que no es hijo, no es hermano de padre y madre. Y aparentemente el pueblo de Israel pues recuerda esto y toma decisiones, pero que veremos un poquito más adelante. Continuamos, ¿verdad?, con esta parte. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí la puerta, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal que los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre su cabeza. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. Lo que ya les decía anteriormente, cuando Jotán dice: si ustedes realmente escucharon la voz de Dios y viene de parte de Dios, pues que Abimelech pues gobierne, ¿verdad? Pero si no es así, entonces que se vuelva Abimelech contra ustedes y ustedes contra Abimelech. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tora, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habita en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años. Y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad.
y murió ahí y fue sepultado en Camón. La meta más importante de Abimelech era tener poder. Su ambición de poder lo llevó no solo a aniquilar a sus hermanos, sino a ciudades enteras que se negaron a someterse a él. Nada más que la muerte podía detener su impulso sangriento de conquista. Qué irónico resulta que haya sido herido fatalmente por una mujer. El contraste que existe entre Abimelech y los grandes personajes de la escritura es mayúsculo. Abimelech quería controlar a la nación. En cambio, ellos estaban dispuestos a ser controlados por Dios. Esa es una de las cosas que debemos aprender de esto. Cuando Dios hace un llamado o cuando usted se autodenomina algo, es importante entender que Dios es el que va a ratificar. Muchas veces, como Pablo hizo con Timoteo, que por imposición de manos, usted ve que eh, se reconoce el oficio ya de un líder de la iglesia. La misma iglesia respalda ese nombramiento, pero más que la misma iglesia, Dios mismo respalda cuando es Él que ha puesto el don en el hombre o la mujer para que le sirva. Abimelech fue el primero que se autodeclaró rey de Israel, calificado estratega, táctico y organizador, ambicioso de poder y cruel, extremadamente confiado. Aprovechó la posición de su padre sin imitar su carácter. Hizo matar a 79 de sus 70 medio hermanos. Miren, eso es importante que nosotros entendamos y que también es una enseñanza de este libro. Muchas veces nosotros somos hijos de pastores, pastoras, y creemos que porque somos hijos de ellos, ya estamos heredando también el pastorado o cualquier don que Dios da al hombre. Y se evidencia. Muchas veces eh, queremos hacer aquello sin que Dios nos haya llamado. Nos autodenominamos. Pero lo más triste es cuando lo hacemos y no vemos, ¿verdad? Y no imitamos a nuestro Padre cuando ellos bien caminaron. Por eso siempre hay que recordar a Pablo en el Nuevo Testamento diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque nosotros debemos imitar las buenas obras, ¿verdad? El mismo Jesús decía, hablando de los escribas y fariseos, que no hagamos lo que ellos hacen. Lo que ellos dicen, sí, ellos daban buenas instrucciones, pero no la cumplían. Los jueces rescatan a Israel. Nosotros vamos al quinto periodo: Jefté, Itzán, Elón y Abdón. Y vamos al 16, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a Balaás, a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. En el día dice, más vosotros me habéis dejado, dice el Señor, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre de este día, en este día. Ahí el pueblo de Israel como que estaba tomando bien en serio ya a Dios. Y dice, pero eso es como cuando el hijo pródigo volvió en sí. Él dice, pero es que yo prefiero estar en las manos de Dios, haciéndome Dios lo que haga, que en las manos de gente perversa, de gente mala. Pero ellos fueron inteligentes porque ellos recuerdan y saben que Dios es misericordioso, que Dios siempre les responde cuando ellos iban y clamaban a Él. Fueron bastante inteligentes. Dice, no, no, haz tú como tú quieras con nosotros, pero líbranos en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, Dios vio una acción, no solamente el que ellos clamaran, Dios vio una acción ya de ellos, donde ellos comienzan a derribar a los altares que tenían, pero seguía la opresión del enemigo. Y dice que Dios fue angustiado, Dios se entristeció a causa de la aflicción de Israel. Por eso Dios levanta a otro juez. Dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad.
Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Le decía lo que había pasado con Abimelech, que fue, convenció a los hermanos, lo aceptaron, y parece aquí que Israel, ¿verdad? Esta parte del pueblo, dijo, no, tú no, ya vimos lo malo que fue Abimelech. Como tú no eres hijo de padre y madre, tú no vas a heredarnos con nosotros, tú no te vas a quedar aquí, tú no eres que nos va a dirigir, tú no eres que nos va a gobernar. Dice, pero la mujer de Galaad le dijo, dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ellos lo expulsaron, echaron a Jefté con la mamá afuera. Cuando se levantó la guerra, entonces ellos fueron y le dijeron a Jefté, ven y será nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Aquí el pueblo le dijo, tú eres el hombre que tiene que hacerlo, pero te lo tienes que ganar. Ven para que nosotros te reconozcamos a ti, pero tienes que venir y pelear. No te vamos a poner porque sí. Y a veces nosotros creemos que tenemos la autoridad para designar a personas por encima de lo que Dios dice. O que tenemos que hacer, o vamos a confirmar nosotros lo que Dios dice. Entonces, aquí pasó algo interesante en esta historia de Jefté. Y lo bueno también que aprendemos es que después Jefté hace algo parecido. Y quizá de una manera, viéndolo desde otro punto de vista. Porque a Jefté lo levanta Dios como juez. Y el pueblo está diciendo, ven para que lo hagamos, tú tienes que hacer tal, tú tienes que pelear, tú tienes que ganar, tú tienes que derrotar al pueblo que viene contra nosotros, el pueblo a los hijos de Amón. Entonces de nuevo Israel se volvió completamente contra Dios, por lo cual Dios se volvió contra ellos. Pero cuando los amonitas movilizaron su ejército para atacarlos, Israel destruyó sus ídolos y clamó a Dios una vez más. Se le pidió a Jefté, el hijo de una prostituta que había sido echado fuera de Israel, que regresara y guiara a la fuerza de Israel contra el enemigo. Después de derrotar a los amonitas, Jefté entró en guerra con la tribu de Efraín por un malentendido, que veremos. Dado que la experiencia pasada, el que no era hermano del padre y madre, se levantó contra sus hermanos, llegó a matar 69 de 70, ahora estos no quieren ni siquiera que éste esté con ellos. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpah de Galaad, y de Mizpah de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese, victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahorita el pueblo decía, ven y pelea y te pondremos como líder, como caudillo, para que nos dirija. Pero ya Dios había levantado a Jefté. Dios le había dado una promesa a Jefté de que iba a entregar a los amonitas en sus manos. Pero Jefté hizo un voto necio, un voto innecesario. Porque si ya Dios le había dicho que lo iba a hacer, ¿por qué tenía él que hacer ese voto? Pero eso pasa con nosotros también, que nosotros a veces Dios nos da una palabra, estamos en intimidad con Él orando y Dios nos da una palabra. Y nosotros a veces somos hasta incrédulos, falta de fe y le hacemos una promesa a Dios por encima de lo que ya Él nos prometió. Y eso tiene consecuencias. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpah, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirlo, con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Wow. Cuando yo estaba leyendo esta parte, les confieso, mis hermanos, eh, por poco salen unas cuantas lágrimas, porque fui muy conmovido con esto. Fui muy conmovido porque decía eso mismo
¿Por qué hacer una promesa? ¿Por qué hacer un voto innecesario? Sabiendo que hay cosas que nosotros debemos siempre tener presente. Dice la palabra que es mejor que no le hagamos, que no le ofrezcamos a Dios cosas que no le vamos a cumplir. Lo estoy parafraseando. Dice, cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que a Jehová, que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté, Galadita, y fue sepultado en las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. Y aquí yo quiero resaltar algo, antes de continuar con los que gobernaron después de Jefté. Y es que él hizo un voto irreflexivo, derrotó a los amorreos y más tarde luchó contra el celoso Efraín. Eso que yo voy marcando con ese color bien llamativo son de las cosas que nos dejan como enseñanza el capítulo, el libro, que nosotros podamos entender de cuándo nosotros hacer promesas a Dios. Un voto reflexivo, este no se detuvo a pensar en la promesa que Dios le había hecho. E hizo un voto innecesario. Y aunque se le reconoce su labor como juez, la marca de ese voto hace que lo recuerden por él. Te ves que en la historia muchas historias de la Biblia, hay personas que hicieron grandes cosas y quedaron marcadas por un punto muy específico. Y como yo coloqué aquí, una de las cosas que más hace que se recuerde a Jefté fue ese voto que hizo que tuviera que sacrificar a su hijo. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Siempre debemos cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Eso fue lo que le dijo la hija. De hecho, él mismo dijo, le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. O sea, tanto Jefté como su hija sabían que el que hace promesa a Dios debe cumplirla. Ahora sí nosotros podemos continuar y decir que y murió, pero después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnas, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Eliel piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Aquí entonces vimos este quinto período dirigido por Jefté, Itzán, Elón y Abdón. Y pasamos entonces al sexto período, ese es el período de Sansón. De Sansón es mucho lo que podemos hablar y es mucho lo que yo sé que conocen de él. Y comienza diciendo, como cada vez que se apartaban los jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer?
Y él le dijo, yo soy. ¿Por qué resalto yo soy? Porque ya nosotros sabemos que ese es uno de los nombres de Dios. Cuando él dice yo soy, es presentándose, aunque la gente a la que él se le aparecía por el momento no reconocía, no lo reconocía. Dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrecerlo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla la palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué pregunta, cuál es tu nombre, verdad? ¿Por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Usted ha escuchado mucho ese otro de los nombres del Señor, admirable, y él lo evidencia aquí. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ya Manoah se había dado cuenta que realmente quien le estaba hablando era Dios. Y dijo su mujer, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Esas son de las cosas que nosotros debemos entender. Cuando Dios nos hace una promesa, mis hermanos, hasta que usted no la ve cumplida, óigame, no se va, usted no se va, porque Dios dijo que tenía un propósito con usted, así como lo tenía con esta mujer, de traer a través de ella un salvador para el pueblo de Israel. Ella estuvo seguro de eso y le dijo claro a su marido, no, pero si él quisiera, ¿para qué me estaría haciendo esto? Cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, yéndonos a misiones, a lugares de evangelismo que son peligrosos, que Dios nos mandó ahí, mire, puede ir con garantía, porque Dios a quien manda respalda. Entonces, eso es claro. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Llegando al capítulo 14 dice, descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Los padres de Sansón también estaban claros con el tema del yugo desigual, de unirse a personas que no tienen la misma fe. Hablábamos la semana pasada que no solamente en el matrimonio ocurre esto, sino también en los negocios, pero en este caso está hablando del matrimonio. Y le dice, pero no había una dentro de ella, del pueblo, y tú te vas ahora a reunir con esa persona, que tú sabes que son personas de maldad, incluso los oprimían, porque eran personas que Dios lo puso para, como castigo al pueblo por haberle dado la espalda. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. O sea, miren lo irreflexivo que fue Sansón. O sea, parecía como un niño mimado, que todo lo que todo lo que él pedía se lo daban. Y llegó a ser grande, no, yo no me importa, yo quiero casarme con ella, yo no tengo que ver. Por eso nosotros tenemos que instruir bien a nuestros hijos, porque muchas veces damos cosas por falta de tener carácter que no sabemos el daño que le estamos haciendo. Yo decía que le damos gracias, que yo le doy gracias a Dios porque Dios es un padre que tiene carácter, que por más que nosotros le roguemos, que le lloremos, nos tiremos al piso, hagamos silicio y todo lo que queramos hacer, cuando Dios sabe que a nosotros no nos conviene algo, usted puede durar años orando por eso y Dios no nos lo va a dar, porque Él sabe que nos hace daño. Pero muchas veces los padres no entramos en eso y cedemos. Por eso te ve tantos niños hoy usando aparatos que se le ha dicho a los padres el daño que le hace. Y cuando son grandes, te lo ven en medio de cualquier situación que se le corrige y hacen como Sansón. No, no, yo quiero esto y hay que dárselo. Entonces le dicen más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjense claro, Dios puso eso, pero ellos no lo sabían. Porque si ellos dicen, no, esto tiene que ser de parte de Dios, para que, por tal razón. Y por eso nosotros hacemos esa aclaración. Ellos se dieron a la petición de Sansón, sin saber que Dios era el que lo estaba moviendo.
Wow, me fui. Vamos a ver. Bien, los filisteos vivían en el lado occidental de Canaán, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Desde la época de Sansón hasta la de David, Filistea era la fuerza enemiga más importante en la tierra y una constante amenaza para Israel. Los filisteos eran guerreros crueles, aventajaban a Israel en número, pericia táctica y tecnología. Conocían el secreto de la fabricación de armas de hierro, pero nada de eso importaba cuando Dios peleaba por Israel. ¿Por qué el ángel mantuvo su nombre en secreto? En esos días se creía que si alguien sabía el nombre de otro, conocería su carácter y la forma de controlarlo. Al no dar a conocer su nombre, el ángel impedía que Manoah lo controlara. Decía además que su nombre era un misterio más allá del entendimiento y demasiado maravilloso para imaginarlo. Manoah pidió al ángel una respuesta que no hubiera entendido. Por eso él no le respondió como esperaba. Sigue, continuamos acá, dice, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timná. Y cuando llegaron a las viñas de Timná, hay aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué él no lo declaró? Sansón tenía que ser un nazareo. Nazareo es la persona que mediante un voto se apartaba para el servicio a Dios. Los padres de Sansón hicieron el voto por él. A veces el nazareato era temporal, pero en el caso de Sansón era para toda la vida como nazareo. Y lloró el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Y pasó esto. Se le entregó la mujer a Sansón. Sansón en la fiesta hizo fiesta y después de unos tragos vino y tiró un enigma, lo que sea una adivinanza para que le adivinaran y ya ustedes saben. Y bueno, entonces aquellos agarraron a la esposa de Sansón y la intimaron, la amenazaron y ella lloró, dice aquí, lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Fíjense las mujeres, qué poder tan, de verdad que es muy difícil que un hombre no ceda a las presiones de una mujer. Sobre todo si la mujer sabe que lo ama, que la ama, que el hombre está enamorado de ella. Pero también ahí se mostró una falta de carácter de parte de Sansón. Vemos algunas cosas que Sansón va perdiendo. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando su despojo, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue a su compañero, al cual él había dado como su amigo. Y ahí sabemos que Sansón, eh, al perder la apuesta, pues luego de que se la declararon, hizo algo indebido también, porque Wade mató a personas inocentes para cumplir con lo que habían acordado. Aconteció después de algún tiempo, que eran los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. La vez ya él sabe que la vez pasada no lo hizo bien y ahora él dice, ahora yo lo voy a hacer con una razón. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Esa parte, usted ve que hay una frase bíblica que dice que las pequeñas zorras encienden grandes bosques. Y es algo que viene desde aquí, desde este libro. ¿Qué hizo Sansón y qué es lo que se estilaba en esos tiempos? Que cuando usted quería hacer, eh, quemar sembradío, pues cogía zorras pequeñas y le prendía la cola porque ellas al salir corriendo, eh, independientemente de las
mallas que hubiera, ellas podían colarse entre las mallas y por eso podían correr y ella corriendo se quemaba todo. Hablando del nazareato de Sansón, no podía cortarse el pelo, no podía tocar ningún cadáver ni beber nada que tuviera alcohol. Ya usted sabe que cuando venía el león, lo mató. Cuando estaba en fiesta, estaba tomando alcohol. Y ya usted sabe lo que pasó después con el tema del pelo. Es triste que nos recuerden por lo que pudimos ser. Sansón tuvo un tremendo potencial. Son pocos los que han comenzado la vida con credenciales como la suya, nacido como resultado del plan de Dios en las vidas de Manoa y de su esposa. Sansón iba a hacer un gran trabajo para Dios. Se esperaba que comenzara a salvar a Israel de manos de los filisteos. Hay muchas personas que Dios le dio una promesa con los hijos y van y lo dedican al Señor, al templo, a la iglesia, pero para nada le dan instrucciones de cómo honrar a Dios, de cómo caminar en los caminos de Dios. Otra historia que nos recuerda es que no debemos unirnos en yugo desigual. Aquí tengo que mover un poquito esto. Y así vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Esto ocurrió cuando los mismos del pueblo de Israel fueron a buscar a Sansón, luego de que él hizo provocar el incendio en los sembradíos de los filisteos. Y lo entregaron, ellos lo entregaron porque no querían luchar contra los filisteos. Y Sansón se entregó, pidiéndole, preguntándole que él se entregaría si sabía que no lo iban a matar. O sea, lo mismo de su pueblo. Y él se dio a ir con ellos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoret, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aconteció que, presionándole ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Una vez más, Sansón no aprendió de que había declarado anteriormente una información a su mujer y una vez más cae en la misma trampa. Esta vez, la vez pasada fue por una amenaza y esta vez por dinero. Debido a que Sansón gastó su fuerza en bromas y para salir de apuros, y porque a la larga lo entregó todo para satisfacer a la mujer que amaba, tendemos o nosotros tenemos la tendencia de verlo como un fracaso. Sansón fue desde su nacimiento dedicado como nazareo a Dios, conocido por por su hazaña de fuerza, mencionado en la Galería de la Fe de Hebreos 11. En muchas ocasiones violó su voto y las leyes de Dios. La sensualidad lo controló. Confió en la gente equivocada. Fíjese, confió en la gente equivocada. Son enseñanzas de esta historia. Utilizó neciamente sus dones y habilidades. Gran fuerza y y un aspecto de la vida no compensa la debilidad de otros aspectos. La presencia de Dios no aplasta la voluntad de una persona. Dios puede utilizar gente de fe a pesar de sus errores. Eso es importante. Dios puede utilizarnos a pesar de nuestros errores. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse.
y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso había, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Podemos decir que Sansón desperdició su vida, pudo haber fortalecido su nación, pudo haber logrado que su pueblo volviera a adorar a Dios, pudo haber aniquilado a los filisteos, pero aunque no hizo ninguna de estas cosas, Sansón sí cumplió el propósito que el ángel anunció al visitar a sus padres antes de su nacimiento. En su acto final, Sansón comenzó a rescatar a Israel de los filisteos. La historia de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Por mucho que hayamos fracasado en el pasado, hoy no es demasiado tarde para poner toda nuestra confianza en Dios. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Sansón dice para cobrar venganza por mis 2 ojos. Y es otra de las cosas que nosotros hacemos cuando queremos solucionar algún conflicto, alguna situación, matrimonio con los hijos. Y es el propósito por el cual nosotros pedimos a Dios. El propósito real por el cual nosotros debemos pedir a Dios es porque las cosas, el resultado final de lo que vamos a hacer o lo que vamos a alcanzar, debe ser que Dios es glorificado. No para vanagloria nuestra, no para que nosotros pues nos venguemos de algo que nos hicieron, es para que Dios sea glorificado. Entonces, de aquí pasamos a la parte C, el fracaso moral de Israel, idolatría en la tribu de Dan. Déjame ver cómo estamos de tiempo. Bueno, no, estamos un poco pasado de las 9, pero vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, ahí vimos la historia de Israel y los héroes, ¿verdad? Que Dios levantó, los salvadores, los que fueron en rescate del pueblo de Israel. Aquí nosotros pasamos a lo que es la idolatría en la tribu de Dan y algunas de las cosas que pasaron por lo que mencionamos la semana pasada de lo que iba a venir sobre la casa de Benjamín. Dice el capítulo 17, hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y serafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dice el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Agradó pues al levita, él tomó a un levita que había sido, ¿verdad? Había dejado su tierra porque al parecer ya el pueblo no estaba honrando, ¿verdad? A los que servían a la mesa del Señor, a los que servían en el altar. Y él se fue con Micaía y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará
porque tengo un levita por sacerdote. Agradó pues al levita morar. Aquí se me repitió esa parte. Ok, dice en el 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre la tribu de Israel. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vinieron y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. O sea, si a usted le dicen Sidonio, usted tiene que ponerse alerta, porque usted sería una persona que es muy confiada, que es muy ocioso y que es seguro, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Que salió bueno la tribu de Dan. Entonces aquellos 5 hombres, cuando fueron a la casa de Micaía, vieron que había un levita, le preguntaron al levita, el levita le dijo que ellos iban a ser entregados, o sea, profetizó y todo, hablando en nombre de Dios cuando no era cierto. Ellos fueron y habían ido a reconocer la tierra de Lai y dijeron a sus hermanos, no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y ellos le respondieron, sea, y entonces ellos entraron, mientras los del pueblo estaban hablando con Micaía y haciendo todas sus cosas. Los 5 entraron y estaban tomando las imágenes, el efod, y entonces el levita lo sorprendió. Y ellos le dijeron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y le agradó y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, ya ni siquiera fueron los otros. Él mismo agarró todas las cosas que habían realizado para supuestamente agradar a Dios, porque muchas veces esto nos enseña también que hay personas que creen que están agradando a Dios con sus actos y no es así. Él respondió, tomasteis mis dioses, oiga como dice, fue cuando en el camino Micaía lo detiene y le sale, y ellos le dicen, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú tienes contra nosotros? Y él le dice, pero ustedes tomaron mis dioses, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Ahí habló de las personas que son coléricas. Hablando, mira, no le hablen mucho, que esa gente no aguanta mucho. Esa gente de los coléricos son de mecha corta. Es mejor que tú te vayas para que no solamente pierdas tus imágenes, tus dioses, sino que también pierdas la vida. Y entonces, así, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Micaía y su madre parecían ser buenos y morales y quizá hayan deseado sinceramente adorar a Dios, pero no desobedecieron a seguir sus propios deseos en vez de hacer lo que él quería. A veces nosotros no confrontamos, no vemos con la palabra porque no conocemos la palabra. Y por eso dice que el pueblo perece por causa de conocimiento. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos adentramos en la palabra de Dios, nuestros actos van a ser realmente actos que agraden a Dios. Y vamos a estar siempre filtrados. El Espíritu Santo de Dios usa su palabra para instruirnos, para dirigirnos, para redarguirnos. Pero si no tenemos la palabra, si no hay ese depósito en nosotros, fácilmente vamos a estar haciendo cosas que creemos, ¿verdad? Agradan a Dios cuando no es así. Los sacerdotes y sus ayudantes eran todos de la tribu de Leví. Te lo ven número 3 5 al 13. Tenían que servir al pueblo, enseñándole cómo adorar a Dios y llevar a cabo los rituales de los servicios de adoración en el tabernáculo, en Silo y en las ciudades designadas. Pero este sacerdote desobediente mostró falta de respeto hacia Dios. ¿Por qué? Número 1, llevaba a cabo sus deberes en una casa. Los deberes sacerdotales debían realizarse exclusivamente en el tabernáculo. Número 2, llevaba ídolos con él. Ya usted sabe. Número 3, decía que hablaba en nombre de Dios cuando esto no era cierto. A la tribu de Dan se le asignó una tierra que era suficiente para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, debido a que de que no confiaron en Dios para que los ayudara a conquistar su territorio, los amonitas los forzaron a vivir en las colinas y no los dejaron establecerse en las llanuras. Por eso ellos salieron a otra tierra y ahí sí podían luchar, no tuvieron valor. O sea, fueron a una tierra donde la gente se sentía segura, que estaba ociosa y estaba confiada, porque ellos no hacían pacto con nadie y ellos estaban muy confiados. Contra esas personas débiles y ellos se atrevieron a pelear, porque ahí no confiaban de que Dios estuviera con ellos. Guerra contra la tribu de Benjamín. Es la segunda parte del fracaso moral de Israel. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Luego se levantó el varón, después que había pasado el tiempo, que todo eso, para irse, él y su concubina. Él fue a la casa del padre, a los 5 meses fue por allá y quería estar con su mujer. El padre lo recibió, estuvieron haciendo, celebrando cosas para que él se sintiera bien y todo eso, pero él le convencía cada día para que no se fuera. Y ya aconteció que él se levantó el varón para irse y su concubina y su criado. Entonces su suegro, una vez más, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche. ¿Por qué está resaltado lo de amarillo? Lo de rojo, perdón. Es porque de aquí debemos aprender a escuchar, debemos tomar consejo, debemos saber que hay personas sabias que conocen y debemos nosotros eh, pararnos, discernir, analizar cuando se nos da un consejo. Él no quiso, él se fue aun cuando venía eso de la noche. Y su señor le respondió, le dice al criado que le dijo, parémonos aquí en una tierra extranjera. Y él le dijo, no iremos a ninguna ciudad extranjera, no sea, no sea, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Pasando pues, caminaron y se le puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Eso que él, cuando llegó la noche, ellos no tenían dónde quedarse, pero como ellos estaban en una tierra de gente que se supone que allí no pasa nada, ellos entendían que podían quedarse en la plaza sin ningún problema. Por eso le dice, no, vamos para la calle, para la casa, no te quedes en la calle. Parece que el anciano sí conocía lo que estaba pasando en el pueblo de Gabá. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En otras versiones dice, para tener relaciones sexuales con él. Ahí donde dice, para que los conozcamos. O sea, fíjense lo perversos que eran. En el 27, todo eso pasó, no salieron, al final lo que entregaron fue a la concubina. Y luego al día siguiente se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida, o sea, estaba muerta delante de la puerta de la casa, con las manos sobre su umbral. ¿Por qué pasó esto? Porque los hombres cuando la sacaron pasaron toda la noche violándola hasta que ella murió, o sea, la dejaron muerta. Y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Qué pasó aquí? La sociedad israelita aceptaba que se tuviera concubina aun cuando esto no era lo que Dios quería. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa. Estos hombres no quiso quedarse en la tierra de extranjeros y dentro de su propia gente le llegó el mal. Eso es terrible cuando nosotros recibimos el mal de nuestras casas. Cuando tenemos dentro de la iglesia, dentro de la familia, personas que nos hacen mal, duele mucho. Duele más que cuando es de alguien que nosotros pues esperamos que vaya a ocurrir. En ningún lado es tan fuerte la ley no escrita de la hospitalidad como en el Medio Oriente. La protección al huésped a cualquier precio estaba en el primer lugar
del código de honor de un hombre. Pero aquí el código de hospitalidad se convirtió en fanatismo. La violación y el abuso de su hija y de su acompañante era preferible a la posibilidad de un conflicto entre un huésped y su vecino. Los dos hombres eran egoístas, le faltó valor y desobedecieron la ley de Dios, permitiendo el abuso y el asesinato deliberado. ¿Qué consecuencias tan funestas obtenemos cuando un protocolo social tiene más autoridad que las condiciones morales? Cuando nosotros nos dejamos guiar por las leyes del hombre y apartamos a Dios, eso tiene consecuencias. Y nosotros debemos primero honrar a Dios, como dijo Pedro en aquel momento. Es preferible agradar a Dios que a los hombres. El crimen no fue lo peor, lo fue dejar pasar por alto el crimen y no tomar en cuenta la ley de Dios. Entonces, producto de esto, aquellos hombres eran los de Benjamín. Salieron todos los hijos de Israel y se reunieron a la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpah. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpah y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Y explicaron, tomaremos, después que el, el hombre explicó todo, dice, tomaremos 10.000 hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1.000 y 1.000 de cada 10.000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaad de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Entonces le dijeron a los líderes de los benjamitas, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaad, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros? ¿Quién de nosotros? ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, consultaron a Jehová diciendo, cada vez que salían, salieron 3 veces a pelear contra los benjamitas, y los benjamitas pues los derrotaban y mataban a muchos de ellos. Y dice, porque los hijos subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces fue cuando derrotó Jehová a Benjamín. Dice, derrotó Jehová, porque cuando ellos subían, parecer Dios no le daba la orden, no era Dios realmente quien le hablaba, porque cuando Dios manda, vuelvo y repito, respalda, y Él es que hace, Él es que toma venganza, hay que darle venganza a Dios. Y derrotó Jehová, no el pueblo de Israel, Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. El versículo 46 dice, fueron todos los de Benjamín que de Benjamín murieron aquel día 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Aquí nosotros vemos que quizá los jefes de, de los benjamitas se le dieron hechos distorsionados, la información distorsionada, simplemente ellos fueron orgullosos para admitir que alguno de su pueblo había caído tan bajo. En cualquier caso, no habían escuchado al respecto al resto de Israel ni entregado a los criminales. Eran más leales a su tribu que a la ley de Dios. Eso es grave cuando nosotros tenemos una cultura, algo que nos enseña para nosotros estar creyendo que estamos por encima de la ley de Dios. Al protegerse de sus compatriotas, la tribu de Benjamín
se hundió en el nivel de inmoralidad tan bajo como el de los criminales. Solamente una vez en Jueces se menciona el arca del pacto, que es en el 20:27. Luego de esto aconteció que los hijos de Israel buscaban esposa para los que quedaron de los hijos de Benjamín, porque ellos decían que no querían que desaparezca una de sus tribus. Pero si Dios fue quien le entregó la tribu, perdón, ellos tenían que aceptar lo que fuera la voluntad de Dios. Toda esa narrativa de cómo ellos hicieron para buscar la esposa, incluso secuestraron mujeres para que los hijos de Benjamín pues tuvieran esposa y pudieran crecer. El libro termina diciendo, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es algo que lo vimos ya en diferentes partes del libro y es parte de lo que trajo como consecuencia toda la desobediencia, toda la decadencia del pueblo de Israel, porque ninguno respetaba la ley de Dios, solamente cuando eran entregados en manos del pueblo enemigo, ellos pues clamaban a Dios y Dios le enviaba a un juez. Mis hermanos, hasta aquí es este libro que es tan interesante y que trae tantas enseñanzas. Nosotros tenemos en el libro de jueces eh, una enseñanza bastante interesante, que los jueces, ellos podían ser eh, de salvadores, libertadores y redentores. O sea, por eso ellos, aunque guardando la distancia, hicieron el papel de lo que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús es nuestro libertador, es nuestro ayudador, es el que nos ha salvado, nos ha liberado de la fuerza del pecado. También tenía mediadores, por ejemplo, en el caso de los salvadores liberadores como Gedeón, mediadores administradores como Tola, proveedores de descanso y paz como Ahot y Jair, o rudos pequeños dictadores como Jefté, famosos y poderosos como Sansón, o trabajadores olvidados incansables como Elón y Abdón, líderes de la nación como Otoniel y Débora, o héroes locales como Sangar e Isam. Cada uno tuvo su parte, ¿verdad? Y tiene hechos memorables que hicieron en cada una de las tribus, en cada uno de su época. Ya sabemos que Otoniel fue el primer juez de Israel, capturó una poderosa ciudad cananea. Ahot juzgó por 80 años a Israel, mató a Eglón y derrotó a los moabitas. Sangar no tiene registro de cuántos años, pero mató a 600 filisteos con una quijada de bueyes. Débora con Barak gobernó o dirigió por 40 años, derrotó a Sisara y a los cananeos y más tarde cantó una canción de victoria con Barak. Gedeón, 40 años, destruyó los ídolos de su familia, utilizó un vellón para determinar la voluntad de Dios, formó un ejército de 10.000 y derrotó a 135.000 madianitas con solo 300 soldados. Tora, 22 años, jugó a Israel durante 23 años. Jair, 22 años, tuvo 30 hijos, son las cosas que se resaltan. Jefté, 6 años, hizo un voto irreflexivo, derrotó a los amorreos y más tarde luchó contra el celoso Efraín. Isbán, 7 años, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Elón, 10 años, sin registro. Abdón, 8 años, tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales tuvo su propio burro. Sansón, 20 años, era nazareo, mató a un león con sus manos, quemó los campos de trigo de los filisteos, mató a 1.000 filisteos con la quijada de un asno, arrancó una puerta de hierro, fue traicionado por Dalila y destruyó miles de filisteos en un solo acto milagroso. Ehud, ya ahí estamos viendo algunas de las cosas que se resumen. Recuerden que el libro de Jueces es un libro que trata sobre las consecuencias del pecado, pero sobre todo de la gracia misericordiosa de Dios sobre aquellos que le claman y se arrepienten. Damos gracias a Dios. Nos tomamos unos minutos más del tiempo, ¿verdad? Pero creo que el Señor Fue de nos mucho está dando beneficio, no, no mucho. pasa nada, ¿eh? Sí, así que gracias por la invitación. Espero que todos sigamos aprendiendo de todas las enseñanzas que traen, todas las escrituras para nuestras vidas, las cuales nos Amén. ayuda a dirigirnos. Bendiciones. Gracias. Gracias, hermano Miguel, por acompañarnos durante estas 2 semanas. Sabemos que es sacrificial para usted, por la hora, por el cansancio, pero damos gracias al Señor por su disposición y por siempre estar ahí activo para compartir la palabra del Señor.
Amén, amén. Abro las cámaras para que no solamente las voces, sino que también, pues, Lo conozcan. me conozcan así. Eh, Así que nada, le cedo nuevamente los micrófonos para que oremos al Señor y el Señor nos siga pues bendiciendo como lo ha venido haciendo. Amén. Glorificamos a Dios y damos gracias por su vida, por su ministerio, pastor. Que Dios continúe venciendo de una manera especial y poderosa. Y wow, qué magistral exposición, que sea de provecho a cada uno de nosotros y ese, en ese estudio profundo, donde estoy tomando algunas notas y vemos la fidelidad de Dios a través de repetidos ciclos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Pues es también queda en mi mente, describe a Dios como juicio, pero lo más importante lo describe como perdón. Que este estudio ha sido de bendición para cada uno de nosotros, como le he mencionado, y que sea aplicable en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para despedirnos y de verdad, muchas gracias, pastor, por su tiempo y a cada una de las personas que están aquí con nosotros. Le damos gracias también. Y aquellos que no pudieron estar, Dios sabe las razones. Esperemos que puedan estar en el próximo estudio. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria a ti, Señor, porque solo lo mereces. Honor. Gracias porque, como mencionamos al principio de dar apertura a este magistral estudio, Señor, como tú te glorificas también en nuestras vidas, que no llegan tus palabras vacías a nuestras vidas y vemos tu misericordia y perdón, pero ayúdanos siempre a mantenernos firmes y a creerte solamente a ti. Gracias, Señor, por la vida del pastor y cada una de las personas que están aquí y que aquellos que no pudieron estar, tú conoces las razones, te pedimos conforme a tus misericordias, ellos puedan estar y recibir de esa bendición del estudio de tu palabra, porque mientras más estudiamos tu palabra, más te conocemos. Te alabamos y glorificamos, queramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que el Señor les siga bendiciendo. Un abrazo. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén.